Damos inicio así a nuestro segundo bloque, en este caso para presentarles a un amigo, al señor Martín Petroni, ingeniero agrónomo, y en este caso para hablar sobre el agua útil en nuestros suelos. Estamos encarando una campaña, el inicio de una nueva campaña de Euresa, y la falta de precipitaciones y de la recarga de nuestro perfil realmente está muy problemático, y qué mejor para hablar con un profesional que entiende de suelo, que nos puede explicar qué es lo que está trabajando, qué es lo que está analizando acá en Agronova. Vamos a ver la nota. Víctor, audiencia, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero gracias por acercarte y querer siempre contar lo que uno está haciendo y comunicar, que es lo importante de esto para enseñar y que sea recíproco, ¿no? Que haya un ida y vuelta para aprender. Mira, en realidad uno ve históricamente, bueno, las primaveras son, hay algunas primaveras más frescas que otras. Se sabe que cuanto antes uno siembre, más potencial de rinde puede llegar a tener en un cultivo de maíz de primera. Más aún si puede llegar a haber un año normal de precipitaciones que pueden estar ajustados en la floración, entonces se va a ver reflejado con más radiación para el llenado de grano. El condimento ahí, ¿quién lo pone? La temperatura en la línea de siembra. Para eso lo ideal es tomar la temperatura ahí con un geotermómetro. Pero bueno, este año se está encontrando un problema más todavía, que es la falta de humedad que tienen los lotes por una gran escasas precipitaciones que traemos desde abril, mayo, te diría, a la actualidad. Hay suelos que han acumulado muy pocas precipitaciones desde ese momento hasta ahora. La realidad es que no podemos sembrar sin saber qué cantidad de agua tenemos en el perfil. Estamos arriesgando muchísima plata, el productor está arriesgando muchísima plata, está invirtiendo muchísimos dólares por hectárea en fertilizantes, en tecnologías, en semillas, para no saber con qué está contando. Parece muy tonto, pero bueno, en años normales de precipitaciones uno esta pregunta no se la hace porque el perfil está lleno. Hay diferentes enfoques, ¿no? Primero, saber a qué profundidad está la napa, para saber si el cultivo puede llegar a colgarse de ella, y en función de ahí quedar medianamente cubiertos por si no llueve. Pero desde que el lote, la raíz llega a la napa, todo ese trayecto lo tiene que transitar con el perfil húmedo, si no la raíz no va a crecer. La raíz no crece buscando humedad, sino crece porque hay humedad. Entonces ahí es donde, en estos años donde hay escasas precipitaciones y que uno está pensando que hay poca humedad en el perfil, es hacer un análisis de agua útil. Para ver, ese sería el punto número uno, para saber si puedo sembrar, y a partir de ahí decir, bueno, ¿qué temperatura tengo? Con respecto al agua útil, lo que conviene hacer es un trabajo sobre el lote, con, en realidad, sabiendo cuánto es lo que pesa cada uno de los horizontes, ¿sí? Lo que es la densidad aparente por
horizonte o por estratos, ¿sí? Si se puede hacer por horizonte, mejor. Eso implica saber la cantidad de masa de suelo seco que uno tiene sobre el volumen total. Eso es la densidad aparente. El volumen total junta lo que es el volumen de sólidos, donde estaba esa masa de suelo seco, más el volumen de poros. Y en el volumen de poros va a estar cubierto por agua y por aire. Ese es un dato, ¿sí? Después ese dato permite saber la porosidad total que tiene el lote, que va a estar ajustado con una densidad real de partícula que mucho no dice, pero bueno, que me permite saber con qué cantidad de poros, ¿sí? Yo cuento para afrontar el problema. Y después salen, ¿sí? Con estos datos salen un montón de subdatos, si uno lo quiere mirar así, que es la humedad volumétrica, capacidad de campo, la humedad volumétrica, punto de marchitez permanente, y entre las dos humedades de volumétrica volumétrica capacidad de campo y volumétrica a punto de marchitez permanente está el agua útil que va a tener el suelo para poder afrontar el trayecto que estoy diciendo yo hasta que llega a colgarse de esa famosa napa. O quizás no está, pero sí hay agua, o sea, quizás la napa está a 3 metros, pero sí tiene agua en el perfil. En realidad esa humedad volumétrica, ¿sí? Quien ayuda muchísimo es la densidad aparente, porque la densidad aparente me permite a mí ajustar la humedad gravimétrica que yo tomé en un vaso cuando saqué la muestra de suelo y que la pesé, ajustada con la densidad aparente, va a dar un volumen. Eso, por la profundidad a la que yo le estoy trabajando, tengo una lámina de agua, y es lámina útil. Eso, ajustado con la porosidad total, me da el porcentaje de agua útil. Y entonces yo, en función de ahí, puedo decir, bueno, este es el porcentaje de agua útil que yo tengo en cada estrato o en cada horizonte. Y de ahí digo, bueno, estoy por ejemplo, en los casos que yo te mostré en la foto, en los trabajos, que estoy a un 66% de agua útil. ¿Y qué es eso? ¿Eso es bueno o es malo? Y en realidad, mira, a mí me gustaría trabajar al 80% de agua útil, porque el 100% del agua útil es capacidad de campo. Entonces a mí me gustaría estar trabajando al 80%, estar un 20% por debajo, pero no por debajo de ese 80%. Entonces si a vos te dice un 16%, bueno, estoy a un 14% de alcanzar ese 80%. Y eso uno lo puede traducir en qué cantidad de milímetros necesito yo que me lluevan, en función de la velocidad de infiltración de ese suelo y con la porosidad de aireación que me permitió sacar todos estos valores, decir, bueno, a ver, ¿cuántos milímetros necesito? Y capaz que vos decís, bueno, lo que yo pensé que era un catástrofe son 30 milímetros. Entonces, te llovieron 30 milímetros y podés empezar a sembrar, porque se te van a empezar a juntar las curvas, ¿sí? Tu agua útil actual con el 80% ese que vos le ponés como condicionante para poder sembrar. Y eso, una vez que vos lo ves en los 2 metros, vos decís, bueno, yo de ahí lo puedo hacer el seguimiento. ¿Hasta dónde? El momento clave del maíz está en el momento de la floración, ¿sí? Cuando empieza a salir la panoja. O sea que 15 a 20 días antes, ¿sí? Ya tendríamos que estar en la cantidad de milímetros que estoy necesitando, y 15 días después para afrontar ese momento de estrés, ¿sí? Lo que se llama periodo crítico. Uno tiene que pensar que el cultivo de maíz para 10.000 kilos en esta zona está necesitando alrededor de 450 a 500 milímetros. Entonces, si yo puedo sacar la lámina total útil, ¿sí? Si yo hoy digo, bueno, tengo 200 milímetros, bueno, ese es mi tanque de combustible. Yo tengo 200 milímetros. Entonces, me faltan 300. Esos 300, ¿cómo los va a sacar? Los puede sacar desde arriba con la lluvia, o cuando llega a esa famosa napa que se cuelga de la napa, lo saca desde ahí. Porque hay que entender que no es que necesito que me lluevan 300. En realidad, parte de lo que llueve se va a escurrir, parte va a infiltrar, parte se va a evaporar, va a quedar retenido en el rastrojo y se va a evaporar. O sea que no todo lo que llueve lo toma el cultivo. También tiene que ver con el sistema de labranza que esté manejando, si es bajo siembra directa, si es bajo labranza convencional o conservacionista, llámese como quiera, que va a haber diferentes maneras de captar ese milímetro, lo que se llama eficiencia de agua útil. Así que bueno, son todas
interrogantes, preguntas y trabajo que uno puede ir haciendo sobre el cultivo para saber dónde está parado. Cuando ocurren estos años, ¿sí?, que se está juntando falta de precipitaciones para sembrar con frío, hace que todo cambie y yo tengo los maíces ya comprados y muchas veces no sé hasta dónde puedo ir a cambiar. Hay dos épocas tradicionales de siembra, lo que se llama la siembra óptima de primera, que puede ir desde el 20 de septiembre hasta el 10 de octubre, 15 de octubre nos podemos llegar a alargar, y después tendríamos que pasar a tardío, fechas que van por arriba del 15 de noviembre hasta el 20 de diciembre, si uno quiere mirar así. En el medio no puedo sembrar porque en realidad hago que la floración del maíz caiga en épocas de muy bajas precipitaciones y de altas temperaturas, o sea que la relación demanda versus oferta es muy baja y el cultivo va a estar sufriendo un estrés muy grande y eso se va a ver perjudicado en polen viable, fecundación, no cuaje de grano, nada, o sea ahí no es aconsejable. Pero si yo tengo maíces que son lo que se llaman ciclos completos, que tienen unos requerimientos de grados día desde la emergencia a la floración muy grande, porque el ciclo es así. Si yo voy atrasando la siembra, hago caer a mi ciclo en el lugar que yo no quería. Entonces no es lo mismo sembrar un 20 de septiembre que un 15 de octubre para ese maíz. Entonces si yo tengo un maíz semi precoz o precoz, sí puedo llegar a atrasarme porque voy a llegar bien. Y si no, después lo paso a tardío. Pero ya un completo para tardío se me va a ir muy lejos después en lo que es llenado de grano. Así que todo eso hace preguntarse, ¿sí?, cómo lo resuelvo. Y la realidad es que cuanto más ordenado sos, cuanto más planificás, más fácil, o sea, podés reaccionar ante un problema. O sea, cuanto más proactivo sos, o sea, cuanto más organizado, más proactivo. Ahora, la realidad es que si no tenés temperatura y no tenés humedad, no podés sembrar, la realidad. Y bueno, y ahí rezaremos a que llueva en los próximos días y sembrar con lo que tengo y rogar a que vaya lloviendo para que se vayan acercando esas curvas que hablé de agua útil versus 80%, o sea, el porcentaje real de agua útil versus ese 80% que uno pone como techo para decir a partir de acá, o como piso a partir de acá estoy bien. Pero uno, ¿qué pasa? Uno ve que es increíble cuando vas a medir temperatura, porque decís, bueno, está bien, ya hice agua, ahora voy a ver temperatura. Y vos ves en un mismo lote que tenés situaciones totalmente diferentes en 2 metros. ¿Sí? En un lote donde hay mucha cobertura, en un microambiente donde hay mucha cobertura, quizás tenés 10 grados. En un lote donde no tenés cobertura o tenés muy baja cobertura, tenés 12 grados. Entonces ahí también está en la velocidad de implantación del maíz. El famoso efecto serrucho que uno ve en los maíces sembrados temprano, que se minimiza mucho en los maíces tardíos porque la temperatura en el suelo ya se juntó. Ahora bien, ¿puedo resolverlo esto? Sí, puedo resolverlo con alguna cuchilla barra rastrojo que puedo en la línea de siembra hacerle descubrir el rastrojo, entonces homogenizo la temperatura. Y a su vez, otro tipo de actividad que uno puede decir, bueno, a ver, mi lote, como me pasó, mi lote, uno de los lotes que le hice ambientación con penetrometría, mi lote dio que un lote lo tenía que pasar para til y otro no. Y bueno, descubrí que en el lote que pasé para til, los dos lotes con la misma rotación, le encontré que a favor del paratil tenía 2 grados más con cobertura contra otro con cobertura. O sea que le gané 2 grados. O sea, donde hoy tenía 10 en este lote, en el lote al lado tenía 12. O sea que uno va viendo cosas que tenés más datos y podés sacar mayores conclusiones.